Rafa, yo veo esta situación de Virgo en el último grado como un recableo. Sí, Claro, fíjate, claro, claro. sí, fíjate, antes, hace unos 20 años o 30 años, las comunicaciones tenían mucho que ver con el cable, no eran como ahora que son tan inalámbricas, ¿sí? Y que el cableo, existía gente en las operadoras, bueno, eso es un poco Ujú. más, 40 años, que estaban haciendo las conexiones de las llamadas. Sí, tú llamabas operadora, comuníqueme con Para derivarte al sí. ¿sí? Ujú. Eso es algo que simbólicamente este recableado de las cosas es algo que hace nuestro cerebro. Nosotros nacemos con unas neuronas que están allí y que apenas empiezan su evolución, empiezan a hacer un cableado, ¿sí? Y ese cableado son caminos neuronales, ¿sí? No sé, siento una necesidad corporal, física, parece que es hambre, no sé muy bien, pero entonces mi neurona dice, pues empecemos a investigar a ver qué es. Entonces lloramos y nos mostramos alertas, inmediatamente la mamá ve y dice, ah, este bebé tiene sueño, ¿sí? Y en realidad me ponen una cobijita y todo para dormir y en realidad lo que tenía era hambre, ¿sí? Entonces, la neurona hizo primero un cableo. Esto que sentía, mi mamá creyó que era sueño, pero yo me seguí sintiendo incómodo. Entonces empiezo a hacer otro recableo. No era sueño, era hambre, ¿sí? Lo estoy poniendo así en términos de bebé, porque lo que quiero mostrar en macro es cómo cuando estamos ya en nuestra adultez, y tenemos que resolver una situación, un problema, pues empezamos, nuestras neuronas dicen, tengo una necesidad, algo me está afectando, algo me está doliendo. Empiezo a desarrollar una capacidad de tratar de entender qué es lo que me molesta, qué es lo que falla. Y lo leo de cierta forma y hago un cableo. O sea, es como si las neuronas hicieran una sinapsis neuronal y una autopista neuronal. Y esas autopistas neuronales dicen, ah, cada vez que siento lo que estoy sintiendo se llama una necesidad de tomar líquido. Ese es el cableo, ¿sí? Entonces, o sea, cuando me di cuenta, hombre, no era una necesidad de tomar líquido café, sino de tomar agua, ¿sí? Y entonces empiezo a hacer una descripción. ¿Qué pasa? Cuando una eclipse se hace en Virgo, es como si el cableado y las grandes autopistas se apagaran por un instante. Y la solución que le daba a mis necesidades rutinariamente ya no están sirviendo, están caducas esos caminos, o me doy cuenta que debo generar unas nuevas rutas para esas problemáticas, una nueva forma de resolución o generar unas nuevas capacidades, ¿sí? Entonces, para mí este es un eclipse que hace el recableo. Con esto que estás mencionando de Mercurio, Mercurio es el cableador. Mercurio es el que hace la conexión para que las cosas funcionen. Esto está pidiendo, cada vez que vuelva a tener una situación o que esté embebido en este eclipse, en una situación, es un muy buen momento para hacerme unos cuestionamientos internos. Esto lo he resuelto siempre de esta forma. ¿Por qué no encuentro otra alternativa? ¿Por qué no busco otra ruta? ¿Por qué no me doy el permiso de tratarlo, de ver desde otro ángulo y así encontrar otra mejor solución a este problema? ¿Dónde recae esto? A ver, el dispositor de Mercurio en Libra es Venus, ¿sí? Venus es el regente de Libra. Venus que tiene una cuadratura con Urano. Entonces lo que está permitiendo generar un cambio en el equilibrio del cableo es Urano, la cuadratura con Venus. Entonces, qué bueno que es para poder decir, bueno, a ver, yo venía enchufando los cables de determinada manera o venía pasando la llamada, ¿sí? De tal o cual manera y aparece Urano y me permite generar un circuito alterno, alternativo, que es un lindo desafío. La verdad que es un muy lindo desafío, que es un desafío que lleva y es un llamado a la acción, porque Venus, que tiene este equilibrio que está modificándose con Urano, tiene un sextil con Marte. O sea, están sincronizados, no es que me quedo pensando en, a ver, uy, se me modifica el cableo, pero no puedo hacer nada. Está en sextil con Marte en Escorpio. O sea, que va a decir, voy a poner este cable acá y va a entrar como sea. Sí, o sea.